Bien, este ejercicio nos decía de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar tres bolas blancas, dos azules y dos negras en una fila. En una fila, dice, ¿no? Entonces, ¿cuántas bolas tenemos en total? Tenemos 3 más 2 5 más 4 9. Entonces van a ser 9 posiciones. 2 3 4 5 6 7 8 y 9 posiciones. Uno 2 3 4 5 6 7 8 9. Se pueden ordenar tres bolas blancas, dos azules, cuatro negras en una fila. Bien, entonces, aquí hay algo interesante. Si las bolas del mismo color no se distinguen entre sí, eso quiere decir que se están repitiendo. O sea, las bolas del mismo color son exactamente iguales. Eso es lo que vamos a analizar aquí. A ver, nos dice que hay tres bolas blancas, entonces podría ser una bola blanca aquí, una bola blanca aquí, eso es en el caso en el que estén juntos, ¿no? Una bola blanca aquí. Em, pero la cuestión es que se están repitiendo. Eso es lo interesante. ¿Cómo podríamos hacer eso con casillas? A ver, lo revisaremos. Tres bolas blancas, dos azules, cuatro negras en una fila. Vamos a ver, las bolas blancas no se distinguen entre sí. ¿Cómo podríamos indicar esto con casillas? Bueno, aquí la fórmula lo hace directo, ¿no? El N1, tres bolas blancas se está repitiendo tres veces, las bolas azules se repiten dos veces, las bolas negras se repiten cuatro veces y la fórmula es la cantidad total, nueve bolas factorial sobre 3 2 4. Es la cantidad de veces en que se repiten. Pero la cuestión aquí es cómo ordenarlo en casillas. A ver, hasta aquí. Bien, voy a poner un fondo celeste aquí abajo para que podamos escribir biencito, para que podamos dibujar también. A ver, voy a poner otro fondo. Este está súper. A ver, otro más. A ver, así. Bien, ahí lo pondremos para que podamos dibujar. Bien, entonces, a ver, en la primera casilla pueden entrar tres bolas blancas. Ya, entonces tenemos tres opciones. Pueden ser tres bolas blancas. Uno, dos y tres. Después pueden entrar dos azules. Entonces van a ser uno y dos. Bien, hasta aquí pausa el video. Bien, continuaremos. Teníamos dos azules y cuatro negras en una fila. Entonces tenemos cuatro negras también para elegir. Bien, entonces aquí ¿cuántas opciones tenemos? Puede entrar una blanca, puede entrar una azul, puede entrar una negra. Tenemos en realidad, y como no se pueden distinguir entre ellas, ¿no es cierto? Puede entrar esta blanca, pero si entra esta blanca o entra esta blanca, pues no hay diferencia entre estas, ¿no es cierto? O sea, como son lo mismo, son exactamente iguales. Aquí, en total tenemos, puede entrar una blanca, o puede entrar una azul, o puede entrar una negra. Esas son las únicas opciones que tenemos, es decir, tenemos tres opciones. Bien, y para el siguiente, de estas cuatro pelotas, perdón, de estas nueve pelotas ha entrado pues un hito, ¿no? Un hito ya se lo ha ocupado ahí. Digamos que se haya ocupado un blanco. Entonces aquí vamos a tener dos blancos, dos azules y cuatro negros. Uno, dos, tres y cuatro. Bien, ¿cuántas opciones vamos a tener para esta casilla? Para este espacio, para esta posición. Entonces vamos a tener igual. Puede entrar una blanca, no interesa cuál de las dos blancas sea, porque son exactamente iguales. Puede entrar una azul o puede entrar una negra. Entonces tenemos igual tres opciones nomás. Ok, después, ya después de esto, ¿qué tal si entra? No interesa siempre que entre una blanca, puede entrar una azul. A ver, así lo haremos. Aquí, ¿qué tal si entra una azul? Entonces vamos a seguir teniendo dos blancas, una azul y luego cuatro negras. Uno, dos, tres, cuatro negras. Bien, en total, aquí ¿cuántas opciones vamos a tener? Vamos a tener, pues, puede entrar una blanca, una azul o una negra. Vamos a tener igual tres opciones. No interesa si entra esta negra o esta negra porque son exactamente iguales, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener tres opciones. Después, ¿qué tal si entra, bueno, podría entrar el azul de una vez o el negro? No debería interesar. A ver, enseguida vamos a ver. ¿Qué tal si entra el azul? A ver, nos arriesgaremos. Vamos a tener dos blancas. Ahorita estoy diciendo con ustedes. También vamos a tener uno, dos, tres, cuatro negros. Lo voy a poner de otra forma. Hay cuatro negros. Aquí miren ustedes, si aquí entra el azul, aquí solamente nos van a quedar dos opciones, porque solamente hay dos colores, ¿no es cierto? O bien entra blanco o bien entra negro. No va a entrar más, entonces solamente hay dos opciones. ¿Qué tal si aquí entra un blanco, digamos? Ya, entonces, aquí puede entrar un blanco, nos va a quedar un blanco aquí nomás y en la siguiente cuatro negros.
Uno, dos, tres, cuatro negros. Bien, aquí vamos a seguir teniendo, o puede entrar un blanco o puede entrar un negro. Igual, dos opciones. Bien, a ver, nos arriesgaremos que entre un negro. Vamos a tener un blanco. ¿Y cuántos negros? Vamos a tener tres negros. Uno, dos, tres. Seguimos teniendo dos opciones. Dos opciones, porque puede entrar un blanco o puede entrar un negro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la cuestión aquí es que si entra el blanco, toditos van a ser una opción, una opción, una opción. Pero si entra el negro, van a seguir siendo dos opciones, dos opciones, dos opciones. Y el resultado no nos va a dar lo mismo que esto. Entonces, tal vez podríamos analizar otra forma más. Tal vez podríamos armar incluso un árbol. A ver, hasta aquí puedo hacerlo. Bien. Como les había comentado, siguiendo este camino así, eligiendo nosotros qué pelota vaya a entrar, nos estamos comiendo muchas opciones. Miren ustedes, yo me he elegido aquí que entre un azul, pero luego me he elegido que entre un blanco aquí, pero ¿qué tal si hubiese seguido un azul? Al final hubiésemos seguido teniendo tres opciones aquí, ¿no es cierto? Entonces, eso ya depende mucho de cómo hacer las casillas. Estamos viendo que en este caso de permutaciones con repetición, no conviene mucho hacer las casillas, ¿no es cierto? Porque tendríamos que hacerlo mucho, muy bien en orden, es decir, a ir ordenando, ir distribuyendo en orden. Es decir, aquí he dejado un blanco. Para el siguiente también tendría que haber dejado un blanco, para el siguiente un blanco también, hasta que me quede sin blancos. Y luego comenzar con azules. Y luego intercalar entre blanco y azul. Y luego intercalar entre negros, blancos y azules. Y ir intercalando todas las combinaciones posibles, así para hacernos opciones y de modo de llegar a esta solución. Entonces, ahora mismo no se me ocurre ninguna forma para hacer con casillas. De hecho, me parece que se va a hacer muy largo. Lo hemos intentado. Podríamos hacerlo también con diagrama de árbol. Tal vez así se haga más corto, pero pues ya se está haciendo tarde para este video. Si en el transcurso de la semana o en el transcurso del año, bueno, esta es una cuestión interesante. No lo había intentado hacer antes con casillas, pero pues si encuentro alguna forma de hacerlo, pues no duden que les voy a pasar. Bien, entonces, en resumen, hemos visto que con casillas nos estamos comiendo muchas opciones. Tendríamos que hacer otro diagrama más de casillas y hacer todas las combinaciones posibles, de modo que no nos comamos ninguna combinación, o sea, ninguna forma de ordenación posible. Entonces, estamos viendo que es muy largo, muy moroso. Al parecer no conviene hacer casillas en permutaciones con repetición. Y si es que conviene, pues debe haber un método especial que pues no se me viene a la cabeza ahora mismo. Entonces utilizaremos la fórmula. Sería bueno que para este caso sí se memoricen la fórmula. Esta fórmula de acá es la que vamos a utilizar para combinaciones con repetición. Nos dice que la combinación con repetición de n elementos, de los cuales dentro de estos n elementos hay repeticiones, n1, n2 y nk. Eso se va a entender mucho mejor en este ejemplo. Miren, son cuántos elementos, o sea, cuántas bolas. Son 3, 2 y 4. Son 9 bolas en total. Y de estas 9, hay 3 que se repiten en un grupito, que son blancas. 2 que se repiten en otro grupito de azules y 4 que se repiten en otro grupo de negras. Entonces, pues, hay esta cantidad de repeticiones. 3, 2 y 4 en grupos diferentes, de blancas, azules y negras. Entonces aplicamos la fórmula. El total de pelotas son 9. Entonces va a ser 9 factorial arriba, dividido entre los que se repiten. En este caso, 3 bolas blancas se repiten, entonces divide entre 3 factorial. 2 bolas azules se repiten, dividido entre 2 factorial. Y 2 bolas negras 4 bolas negras se repiten, entonces por 4 factorial. Eso vendría siendo la aplicación de la fórmula. El total el resultado nos daría 1260 formas de ordenar 3 bolas blancas, 2 azules y 4 negras en una fila. Hemos visto otra vez, lo repito, hemos intentado con casillas, no parece muy práctico. Más bien tendríamos que hacer muchas casillas y pues en este caso el Sebastián Lazo pues lo ha hecho bien directo con la fórmula, ¿no? Entonces, tal vez sí haya una forma práctica de hacer con casillas, pero ahora mismo no se me viene a la cabeza. Entonces, si yo pues lo encuentro, tal vez se me viene a la cabeza más tarde o en el transcurso del año, porque es algo que no está siempre en cualquier libro, ¿no? Yo les comento que he leído este, también el Armando Rojo y otros más, no había estado con Casillas, pero pues se debería poder, inténtenlo también, a ver si pueden ustedes, de modo de llegar a este resultado, porque esta fórmula sí está bien, ¿ok? Esto tiene su demostración y demás, aquí no está, pero tiene su demostración. El ingeniero Alfredo Vargas Orosa sabe hacer eso. Bien, entonces, eso sería un primer ejemplo para permutaciones con repetición. No estamos haciendo casillas, más bien directo estamos haciendo uso de la fórmula. Y en este caso, pues, en este caso sí, les diría que se memoricen la fórmula. Bien, haremos un hito más y luego recibimos dudas. Nos dice, ¿de cuántas formas diferentes pueden ordenarse las letras de la palabra trabajar?
Miren ustedes aquí, es parecido a su práctica. De su práctica les decía de cuántas formas diferentes se pueden ordenar las letras de la palabra Carlos. Pero la cuestión es que las letras de la palabra Carlos, ¿no es cierto? Carlos no se repiten, ¿no es cierto? Ahí tengo una A, pero no se repite luego. Luego tengo una C, no se repite también. Tengo una R, no se vuelve a repetir. Ninguna de las letras se repiten dos veces o tres veces o más, ¿no? Entonces, pues esta es una permutación sin repetición. ¿De cuántas formas se pueden ordenar seis letras en seis espacios? Eso es por lo que habíamos visto antes, 6 factorial. Pero ahora, ¿qué pasa si hay repetición? En este caso, miren ustedes, la A se está repitiendo tres veces, la R se está repitiendo dos veces, eso no más. ¿No? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Pues aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, ¿son cuántas letras? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, sería 8 factorial haciendo uso de la fórmula, ¿no es cierto? Va a ser n es el total de cosas que hay 8 cosas para ordenar, pero de estas cosas se está repitiendo la letra A tres veces y la letra R dos veces. Entonces va a ser 8 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Y aquí está, 8 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Y este uno 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 hace referencia a que la letra T se repite una vez, la letra B se repite una vez y la letra J también se repite una vez. Por eso lo he puesto aquí, miren, una vez, una vez, una vez. Entonces, la cantidad total de formas de las cuales se puede ordenar las letras de la palabra trabajar había sido 3.360 formas. Y esto es considerando la repetición de la letra A. O sea, esta A, son lo mismo. O sea, no hay diferencia entre estas A. Son lo mismo, exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Bien. Y un inciso B nos dice de cuántas de estas las letras A están juntas. Esto es parecido a los anteriores que hemos hecho. Miren ustedes. Para que las cuatro A queden juntas, deben considerar estas como un solo elemento, como una sola letra. Es decir, si teníamos 8 espacios para ordenar, porque eran 8 letras, ¿no es cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras para ordenar. Entonces, ahí entraban las letras de la palabra trabajar, ¿no es cierto? Trabajar. Bien, ¿de cuántas formas se pueden ordenar esto? ¿Qué tal si la R está adelante ahora? O la R está aquí y la A está aquí. Igual es una letra, no tiene sentido, pero pues se puede ordenar de esa forma. Pero el inciso B nos dice de esas formas, en cuántas formas se puede ordenar, de modo que las letras A, o sea, esas tres A's que hay, queden juntas. Entonces lo que se hace en esto es lo mismo que se hacía antes. Se los forma como un grupito solito. Entonces vamos a tener un total de uno, 2, 3, 4, 5, 6 letras para ordenar. De estas 6 letras, ¿cuántas repeticiones hay? Nos quedan las letras T, R, TRA, pero la A ya hemos puesto aquí, T, R, TRA, la letra B, la A la hemos utilizado aquí, la letra J y la letra R. Bien, entonces de estas 6 letras, porque esto lo estamos considerando como una sola letra, como un solo grupito, pues se repite, este es uno solo, no hay forma de que se repita y es uno solo. El R se está repitiendo dos veces, ¿no es cierto? Entonces va a ser, son en total uno, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Entonces son en total 6 letras. Y de estas 6, el R se está repitiendo, ¿no es cierto? Dos veces. Ya. Pero también habíamos visto que estos tres A se pueden ordenar en la forma que estos quieren, ¿no es cierto? Aquí puede entrar el A, aquí puede entrar el A, aquí puede entrar el A. Pero de la forma que estos A se ordenen, no interesa, ¿no es cierto? Porque al final siempre va a ser A, A, A. Como son exactamente iguales, pues no va a ser esta forma va a ser lo mismo que esto. O sea, no van a generar más formas de ordenarse. Como son lo mismo, pues se queda así nomás. Por eso no estamos considerando esa parte. Sería 3 factorial, ¿no es cierto? Para que se ordenen, pero como estos tres son lo mismo, pues no vamos a considerar ese 3 factorial, porque son lo mismo, pues, ¿no? Entonces, no hay diferencia si este entra primero o este entra al final, porque sigue siendo A, son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no se considera por eso. Bien, entonces eran 6 letras en total, de esas 6 la R se repite dos veces, entonces ahí está. La se está repitiendo tres veces, pero ¿por qué no estamos considerando ese 3 aquí abajo? Porque esto pues ya se considera un solo grupo, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, en total, utilizando la fórmula, dice que hay 360 formas de ordenar las letras de la palabra trabajar, de modo que la letra A queda junta siempre. Eso sería este ejercicio. Bien, entonces ya estamos entrando a ejercicios un poquito más complicados. Variaciones ya es más sencillo, pero hasta aquí de seguro hay dudas. Entonces, bien, en esta parte de variaciones, en realidad, habiendo estudiado ya permutaciones es solamente un caso particular de variaciones, pero aunque sea un caso particular, pues variaciones va a resultar más fácil que permutaciones. Bien, enseguida vemos variaciones simples. ¿A qué se refiere esto? Y aquí está su fórmula. Es sencillo también. A ver, veremos este primer ejercicio. Las variaciones de las letras A, B y C tomadas de dos en dos. Miren ustedes, en permutaciones habíamos visto
¿De cuántas formas se pueden ordenar las letras A, B y C en una fila? Como son tres letras, pues van a ser tres espacios. Pero ahora en variaciones ya no va a ser siempre tres espacios. Vamos a agarrar, digamos, las letras A, B y C de dos en dos, A, B, luego podemos agarrar B, C de dos en dos, es decir, solamente va a haber dos espacios. ¿Y cómo sería el diagrama de casillas para esto? Este ejercicio nos dice las variaciones de las letras A, B y C tomadas de dos en dos son ta, 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 ta. Luego se tienen seis variaciones y arreglos diferentes. Por la fórmula, son tres letras agarradas de R en R, es decir, de dos en dos. Tres letras agarradas de dos en dos, la metemos en la fórmula y el resultado nos da 6. Pero, ¿cómo es su análisis por diagrama de casillas? A ver, son tres letras y dice que tenemos que agarrar de dos en dos. Entonces vamos a agarrar de dos en dos. Para esta primera casilla, ¿cuántas opciones vamos a tener? Va a entrar, puede entrar la A, la B o la C. Es decir, vamos a tener tres opciones. Para esta segunda casilla, ¿cuántas opciones vamos a tener? Puede entrar de la A, la B, la C y ha entrado uno. ¿Qué tal si ha entrado la C, digamos? Cualquiera, no interesa. Si ha entrado uno aquí, nos va a quedar solamente dos para escoger. Entonces vamos a tener dos opciones. Entonces el total de formas en las que se puede ordenar esas tres letras tomadas de dos en dos es 3 por 2, es decir, 6 formas. Y es lo mismo que saca con la fórmula, ¿no es cierto? Entonces en variaciones simples sí se puede hacer diagrama de casillas. Es facilito. Bien, a ver para el otro ejercicio. Igual si tienen dudas me cortan nomás si quieren y después igual les voy a dar tiempo para preguntar. Bien, aquí nos dice de cuántas maneras diferentes se pueden sentar 7 personas en una banca con capacidad para 4 personas. Ya, son 4 personas sentadas. Uno, dos, tres y cuatro. Estos están en una banca, dice. Ya. Entonces, y dice que son 7 personas. Es decir, para la primera banca puede haber 7 opciones, o sea, 7 personas que se pueden sentar ahí. De estas 7 personas, pues un hito se va a sentar ahí. Entonces, para la siguiente nos va a quedar 6 opciones. Para la otra nos va a quedar 5 opciones. Para la otra nos va a quedar 4 opciones. Y listo, ya se ha sentado de esas 7, hemos agarrado 4 nomás. Y se han sentado en estas 4 sillas. Entonces, pues, y no hemos dicho cuál será, si la persona uno o la última persona, no interesa. El resultado va a ser la multiplicación. 7 por 6, bueno, a ver, primero, sí, 6 por 7, 42, por 5, 5 por 4 es 20, tendríamos que multiplicar, ¿no? 42 por 20, 0, 0, 4, 8, 840 formas. Entonces, hay 840 formas de sentar a 7 personas en una banca de capacidad de 4 personas. El orden también interesa, ¿no es cierto? Entonces, hay 840 formas. Y eso es lo que está aquí. Miren, 840 formas aplicando la fórmula. Ahora, miren, eran 7 personas agarradas de 4 en 4. 7 de 4 en 4 es lo que nos dice la fórmula. Miren, n cosas agarradas de R en R. Y la fórmula es esta. N factorial sobre n menos R factorial. Y con la fórmula y con el diagrama de casillas hemos llegado al mismo resultado. 840, 840. ¿No es cierto? Entonces, eso nomás son las variaciones. Y aquí hay varias opciones, ¿no? ¿Cuándo van a ser pares? ¿Cuándo son impares? Variaciones con repetición. Todo eso ya lo habíamos estado estudiando antes. Es sencillito, ¿no? Entonces tal vez podríamos ver un hito más, pero hasta aquí. Bien, ahora variaciones con repetición. La fórmula dice que es n a la r. N elementos tomados de, de R en R. Las formas de ordenar n elementos tomados de R en R había sido esta fórmula. ¿Pero de dónde viene esto? Pues enseguida vamos a ver. Este ejemplo nos dice, hallar cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los números 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, nos dice 3 dígitos, entonces pues 3 casillas. Uno, 2 y 3. Y pues lo mismo. Miren, tenemos uno, 2, 3, 4, 5 opciones. Digamos, para la primera casilla puede entrar el número 3, puede entrar el 4, puede entrar el 5, puede entrar el 6 o puede entrar el 7. Entonces tenemos 5 opciones. 5 opciones. De estas 5 opciones, pues puede entrar el 4 o puede entrar el 5 o puede entrar el 6 o puede entrar el 7, cualquiera, ¿no es cierto? Para la segunda casilla, aquí pongan atención porque dice cuántos números de 3 dígitos, no nos dice dígitos diferentes, entonces pueden repetirse. Ah, bueno, el inciso B estaríamos haciendo, ¿no? Si los dígitos pueden repetirse. Si no pudiesen repetirse, sería un caso simple de permutación. Entonces, comenzaremos con el inciso B. Nos dice si los dígitos pueden repetirse. Si los dígitos pueden repetirse, aquí igual vamos a tener 5 opciones. Miren ustedes, si aquí ha entrado el 3, si pueden repetirse los dígitos, aquí también puede entrar el 3. Es decir, en esta segunda casilla igual puede entrar el 3, puede entrar el 4, puede entrar el 5, puede entrar el 6 o puede entrar el 7. Es decir, también tenemos 5 opciones.
Y en esta tercera casilla igual, como pueden repetirse, puede ser el dígito 333, o sea, puede ser el número 333, igual es un número de 3 dígitos con repetición. Entonces igual vamos a tener, puede entrar aquí el 3, puede entrar el 4, puede entrar el 5, puede entrar el 6 o puede entrar el 7. Igual vamos a tener 5 opciones. Por el principio de la multiplicación, multiplicamos 5 por 5, 25 por 5, 125 formas. 125 formas de ordenar, agrupar, o bueno, ordenar estos 5 números en grupos de 3 en 3. Y miren ustedes, antes de cualquier cosa, teníamos 5 por 5 por 5. Esto es lo mismo que 5 al cubo, ¿no es cierto? Y tenemos 5 números, eso es n, agarrados de 3 en 3. 5 números agarrados de 3 en 3. Ah, entonces de ahí es de donde viene pues esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es necesario memorizarse, ¿no? Pero si ustedes quieren, pues se memorizan también. Pero es de aquí de donde viene, del diagrama de casillas. Miren, hemos agarrado 5 números de 3 en 3. Y es de ahí de donde viene, del diagrama de casillas. Miren, 5 por 5 por 5 tres veces. Es lo mismo de aquí, ¿no es cierto? Son 5 números agarrados de 3 en 3. 5 números agarrados de 3 en 3 es lo mismo que la fórmula que hemos hallado nosotros. Bien, entonces eso sería el inciso B. Y el inciso A dice si los dígitos no pueden repetirse. Entonces, si aquí entra el 4, aquí ya no puede entrar el 4, ¿no es cierto? Porque ya estaría repitiendo. Entonces, iría en bajada, ¿no es cierto? Aquí voy a tener 5 opciones, en el siguiente voy a tener 4 y en el siguiente voy a tener 3. Va a ser 5 por 4, el inciso A sería 5 por 4 por 3. Esto va a ser 3 por 4, bueno, 5 por 4, 20 por 3, 60 formas. 60 formas en las cuales se puede formar números de 3 dígitos con estos números. Aquí está, miren ustedes, 60 formas. 60 formas, el inciso A. Y el inciso B, pues ahí tienen ejemplitos y demás, ¿no? Y el inciso B son 125 números. Aquí lo hace directo con la fórmula, miren, n a la r. Pero yo se los he hecho con diagrama de casillas. Y pues miren ustedes que hemos llegado al mismo resultado, ¿no? Entonces, si en ese caso, si en el examen se olvidan de la fórmula, pues ya que les queda hacerse diagrama de casillas. El único que no pueden olvidarse la fórmula es en esto de permutaciones con repetición, ya que pues en aquí no hemos podido usar diagrama de casillas, ¿no? En esto sí, esta fórmula yo les recomendaría que se supiesen de memoria, permutaciones con repetición. Bien, y variaciones con repetición no es necesario, ya que se puede hacer diagrama de casillas y demás, y eso no va a ser las variaciones, podemos entrar ahora a combinaciones, pero tal vez hay dudas, entonces ya. En los ejercicios que habíamos visto antes, permutaciones, variaciones y demás, pueden revisarlo. El Sebastián Lazo, creo que tenemos un Classroom, debe estar ahí. Y si no está, pues me dicen nomás, se los voy a subir al grupo. Y también si no quieren siempre, pues lo descargan ustedes del internet, está en el internet. Pero en lo que habíamos estado viendo antes, permutaciones y variaciones, pues interesa el orden, ¿no es cierto? Interesa el orden. No es lo mismo decir 2 3 4 que decir 4 2 3, ¿no es cierto? Interesa el orden. Pero ahora en combinaciones no interesa el orden, por eso se dice combinaciones. En combinaciones es una forma de agrupar, agrupar elementos de modo que, pues, ¿de cuántas formas se pueden agrupar esos elementos? Digamos, tenemos los elementos A, B y C. ¿De cuántas formas puedo agrupar los elementos de dos en dos? ¿Qué tal puedo agruparlo el A y el B? Pero, ¿qué tal también podría agruparlo el B y el A? Estos dos son lo mismo en combinaciones, hablando en forma de combinaciones, porque estamos agrupando. Es decir, el A y el B, el A y B y el BA son lo mismo, porque ahora son combinaciones. No interesa el orden. Entonces, pues me agrupo el AB, podría agrupar el AC, podría agrupar el BC. Miren ustedes, entonces la forma de agrupar tres elementos tomados de dos en dos había habido tres formas de agrupar eh, tres elementos de dos en dos, ¿no? Entonces, eso serían las combinaciones. Y ahora, pues, estas combinaciones también tienen fórmulas. Y estas fórmulas, esto sí también deberían memorizarse. Combinaciones simples. En la fórmula de combinaciones simples nos dice el número de combinaciones o selecciones o formas de R elementos que pueden formarse a partir de N elementos. Es decir, tenemos N elementos y los voy a agarrar, o sea, los voy a ir seleccionando, agrupando de R en R. Esto ya les había mandado una foto esta mañana, pero de K en K. Simplemente es notación. Algunos libros le ponen K, algunos libros le ponen R. Notación nomás es. Entonces, dice que es esta fórmula. La combinación de n elementos tomados de R en R, o sea, agarrados de n de R en R, como hace rato, los elementos eran A, B y C. En este caso son tres elementos. Tomados de dos en dos, hemos agarrado de dos en dos, ¿no es cierto? El AB, el AC y el BC. Entonces, la forma de agrupar tres elementos de dos en dos había sido esta fórmula. Es decir, la forma de agrupar tres elementos agarrados de dos en dos es esta fórmula de acá. Sería 3 factorial
sobre n, pero n vale 3, menos 2 factorial sobre r, pero r es 2, 2 factorial. 3 factorial es 3 por 2, por 1, 3 menos 2 es 1 factorial es 1 nomás, por 2 factorial que es 2 por 1. Aquí el 1 con el 1 se va, 2 con 2 se va, y me queda 3 formas, ¿no es cierto? 3 solitos. Y claro, pues es lo que hemos visto, hay una forma, hay dos formas y hay tres formas. Tres formas de agrupar tres elementos agarrados de dos en dos. Eso es a lo que se refiere combinaciones. Y esta fórmula sí se lo tienen que saber de memoria, ya que pues para esto casillas ya tampoco vendría siendo tan práctico. De que se puede hacer, pero viene siendo más práctico hacer esto ya también, así sin casillas, hacer el árbol. El árbol es más práctico ahora que las casillas. Bien, entonces se puede memorizar la fórmula, no es tan difícil, miren, es n factorial sobre n menos r por r factorial. Si se dan cuenta, si suma arriba y suma abajo, pues n arriba, n abajo, va a dar lo mismo, ¿no? Este r con este r se va a ir, pero no es correcto decir que este r con este r se va a ir, sino una forma de memorizarse, digamos. Entonces, pues ya ustedes verán cómo memorizarse, pero esto sí es una forma, una fórmula interesante. Bien, entonces aquí veremos un ejemplo. Las combinaciones de las cuatro letras A, B y C tomadas de dos en dos es lo mismo que habíamos visto. Nosotros hemos visto con A, B y C nomás, pero aquí son cuatro. Entonces va a ser la forma de agrupar cuatro elementos, o sea, A, B, C y D, agarrados de dos en dos. Va a ser lo mismo que 4 factorial sobre 4 menos 2, la resta, por R factorial, pero R es 2, 2 factorial. Listo, resolvemos esto y van a ser seis formas. ¿Cuáles son esas seis formas? Pues estas de acá, uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí les hace notar que miren, la forma de ordenar A y B y A son la misma combinación, ¿no es cierto? Porque se prescinde del orden, o sea, no interesa el orden, ¿ok? Y AB y BA constituyen dos variaciones de interés. Bueno, aquí sí interesa el orden. Bueno, yo se los he escrito así, ¿no? Pero la forma correcta, según el Sebastián Lazo, de anotar las combinaciones es así, ¿no? Con comas, como si fuesen conjuntos. Bueno, en resumen, lo que interesa aquí es que en combinaciones no interesa el orden, pero en variaciones y permutaciones sí interesa el orden, ¿ok? Entonces, eso es lo que está explicando aquí el Sebastián Lazo. Veremos otro ejercicio más, nos dice, ¿cuántos grupos de 4 alumnos se pueden formar con 11 alumnos aventajados para representar a su colegio en un concurso de matemáticas? Ya, a ver, entenderemos esto. Nos dice, ¿cuántos grupos de 4 se pueden formar con 11? Entonces, pues son 11 elementos, los quiero agarrar de 4 en 4. No interesa el orden, ¿no es cierto? Porque aquí me dice grupos nomás. Entonces, pues van a ser n vale 11 y r vale 4. Ahí está, n vale 11, r vale 4, aplico fórmula y el resultado dice que son 330 formas posibles de hacer grupos. O sea, con estos 11 alumnos puedo hacer 330 formas. O sea, hay 330 formas de hacer grupos de 4 alumnos con 11 alumnos. Entonces, eso sería la respuesta a este ejemplo. Miren ustedes que los ejercicios de combinaciones es una línea, después hay algunos más con varias, con multiplicación, ¿no? A ver, este más veremos, nos dice cuántos grupos de 2 hombres y 3 mujeres se pueden formar con 5 hombres y 7 mujeres. Entonces lo que hay que hacer es separar. Tenemos 5 hombres y entonces yo quiero agarrarlos de dos en dos. 5 hombres los estoy agarrando de dos en dos. Tengo 7 mujeres, los estoy agarrando de tres en tres. 7 mujeres de tres en tres. Y luego por el principio de la multiplicación multiplico todas las opciones. Necesito 5 de 2 en 2, 7 de 3 en 3, multiplico esas dos. El resultado es esto, 350 formas. ¿No es cierto? Entonces, combinaciones ya es mucho más fácil que permutaciones y variaciones. Entonces, eso nomás sería, podríamos ver su práctica o podríamos pasar a combinaciones con repetición. Esto no se ve mucho, ahí está su fórmula también, y aquí tienen varios ejemplos. Eso ya, si es que el Inge lo ve, nosotros también lo vamos a ver, pero si no lo ve, pues lo vamos a pasar nomás. Bien, aquí hay más ejemplos, binomio de Newton. Hasta aquí. Pondremos pausa al video. Bien, ahora vamos a ver unos ejemplos aparte, ¿no? De los que habíamos estado viendo del lazo. Este es un ejercicio del libro de Armando Rojo, de los propuestos, y nos dice demostrar esta igualdad. Nos dice demostrar que 2n factorial menos n menos 1 por n menos 1 factorial es lo mismo que n factorial más n menos 1 factorial. Entonces, la cuestión para demostrar esto es ir realizando artificios, ya sea en izquierda o en derecha, de modo que se verifique la igualdad. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí el 2n factorial no se deja entender muy bien, ¿no? Esto podría ser 2n por n menos 1 por n menos 2, así hasta llegar a 1, o también em, podría ser 2n menos 1 por 2n menos 2 por 2n menos 3. ¿No es cierto? Entonces está un poco difícil de entender. Yo lo he copiado tal y como está en el Armando Rojo.
Entonces, bueno, se va a cortar la reunión. Antes de continuar,